la conferencia que voy a compartir con ustedes. Visibilizar lo invisible, Laura Montoya y el poder de la imaginación narrativa. Vamos entonces. Bueno, cuando se consulta sobre la historia de la evangelización en Colombia, específicamente en la zona de Urabá, los historiadores hacen siempre referencia al texto Iglesia y colonización en Urabá y el Darién. Esta es una obra de 5 tomos, escrita por el padre carmelita Severino de Santa Teresa y que fue publicada en el año 1956. Es una obra extensa que narra la historia de la evangelización desde el descubrimiento de América y los primeros misioneros que llegaron a Colombia. Posteriormente, se va delimitando la historia hacia la región del Urabá antioqueño, hasta la configuración de la prefectura apostólica de Urabá. En el capítulo 13 del volumen quinto de su obra, Severino hace alusión a los colaboradores de la prefectura y dedica una parte importante de este capítulo a Laura Montoya y a sus colaboradoras, como él la llama. Bajo el subtítulo Armónicas relaciones entre los padres carmelitas de Urabá y las misioneras de María Inmaculada, Severino expone cartas de la comunicación entre Laura y la prefectura. Resalta también el trabajo abnegado que realizan las misioneras de María Inmaculada con los nativos de la región. Sin embargo, en lo narrado por Severino hay una nota a pie de página que llamó la atención y que motivó el desarrollo del presente texto. Es la siguiente. La madre Laura escribió para el Católico, publicación quincenal de la Curia Diocesana de Santa Rosa de Osos, unas 120 cartas que vieron la luz en los años 1915 a 1922 en dicho periódico. En el año 1932, reunidas en un opúsculo, aparte se publicaron en Antioquia. Están escritas estas cartas con pluma totalmente empapada en optimismo exagerado a lo Casas acerca de los indios. En sus páginas flota la verdad muy enrarecida y muchas veces disfrazada con ropaje novelesco, con harta mengua de la verdad histórica. Sobre este comentario, el autor vuelve a realizar posteriormente una comparación directa de Bartolomé de las Casas y Laura Montoya en el mismo capítulo. Cito, como ve el lector, Fray Bartolomé de las Casas tiene plagios ideológicos de sus multitudes de indios. La realidad prosaica de los números es muy distinta. Severino hace esta anotación para referirse a unas publicaciones en la prensa colombiana que pusieron como fuente directa los relatos de Laura Montoya sobre las misiones realizadas. Sobre estas publicaciones me referiré más adelante. El autor constata los números de nativos bautizados o incluso los matrimonios celebrados en los libros y actas de las parroquias, encontrando que los números expuestos por Laura no correspondían con los registros oficiales de la parroquia. Sobre Bartolomé de las Casas, en la segunda parte de su libro, Severino elogia la labor de Bartolomé, pero a su vez critica las exageraciones impresas en algunos textos del autor. Incluso se interesa por demostrar los errores en los que incurre de las Casas, sobre todo en lo que se refiere al número de nativos exterminados por los conquistadores. Severino tiene la pretensión de presentar un relato de los hechos lo más verídico posible y trata de encontrar así precisión en las afirmaciones de Bartolomé y Laura Montoya. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, me interesa plantear las siguientes preguntas. Para hacerlo, utilizaremos las mismas expresiones de Severino al describir la forma en que Laura narra los hechos, a saber, ¿cuál es el efecto del optimismo exagerado acerca de los nativos que caracterizó la escritura de Laura Montoya? ¿Tiene alguna utilidad histórica el ropaje novelesco de sus textos donde flota la verdad enrarecida? Para ello, considero pertinente tener en cuenta lo que dice Aristóteles sobre la distinción entre el poeta y el historiador. Cito, de lo dicho resulta claro no ser oficio del poeta el contar las cosas como sucedieron, sino cual desearíamos hubieran sucedido, y tratar lo posible según verosimilitud o según necesidad, que en efecto no está la diferencia entre poeta e historiador, el que uno escriba con métrica y el otro sin ella. Empero, diferencianse en que el uno dice las cosas tal como pasaron y el otro cual ojalá hubieran pasado. Y por este motivo la poesía es más filosófica y esforzada empresa que la historia, ya que la poesía trata sobre todo de lo universal y la historia sobre, por el contrario, de lo singular. Para el Estagirita, la forma de narración de la poesía tiene una intención performativa de la realidad.
Intenta no solo contar los hechos y sus protagonistas desde lo singular, es decir, nombres propios, números exactos, etcétera, sino que hay un deseo de narrar las cosas con una pretensión universal de los acontecimientos. Esto quiere decir que en la poesía los hechos no cobran valor por sí mismos, sino que significan por la forma en que son narrados y el efecto que quieren producir. Veamos el caso de Laura y sus cartas misionales. Cito. La obediencia a nuestro dignísimo prelado, así como el vehemente deseo que tiene esta su servidora de mover el ardiente corazón de los colombianos en favor de nuestros queridos y abandonados hermanos de los bosques, me obliga a enviar por las columnas de su popular semanario algunas notas relativas a esta misioncita que reclama la cooperación de cuantos habitamos este suelo, arrebatado por los conquistadores del siglo XVI a sus primitivos dueños, ofreciéndoles en cambio fe y vida civilizada, pero que en la práctica fueron tristemente engañados, no dejándoles más que el mísero derecho de refugiarse en los bosques, sin más sociedad que de las fieras, a quienes imitan en su modo de vivir y, lo que es más doloroso, en su modo de morir. La intención de Laura con sus cartas se expresa claramente: mover el corazón de los colombianos en favor de los queridos y abandonados hermanos de los bosques. Hay una intención performativa de la realidad que caracterizará la manera en que se narrarán los hechos en las cartas que se enviarán al semanario. Esa intención estará presente en su forma de escribir. El carácter optimista con el que expone la realidad de los nativos tiene el fin último de buscar que su vida sea visibilizada en la sociedad. Cito: estos hermanos nuestros, a quienes la injusticia humana ha condenado a un destierro completo dentro de su suelo y que gimen privados de todo derecho social y aún humano, gritan hoy con humilde voz pidiendo la generosa compasión que infunde el cristianismo para ellos. Hay desconocido, y por eso quiero que todos conozcan su triste vida. En el caso de Bartolomé de las Casas, encontramos un optimismo en torno a los nativos que busca detener las atrocidades que, según las Casas, se están cometiendo en las Indias. Cito: considerando pues yo muy poderoso Señor los males y daños, perdición y jacturas de los cuales nunca otros iguales ni semejantes se imaginaron poderse por hombres hacer de aquellos tantos y tan grandes y tales reinos, como hombre que por 50 años y más de experiencia siendo en aquellas tierras presentes los he visto cometer, no podría contenerse de suplicar a su majestad con instancia importuna que no conceda ni permita las que los tiranos inventaron, prosiguieron y han cometido, que llaman conquistas, en las cuales, si se permitiesen, han de tomarse a saber, pues de sí mismas hechas contra aquellas indianas gentes pacíficas, humildes y mansas, que a nadie ofenden, son inicuas, tiránicas y por toda ley natural, divina y humana, condenadas, detestables y malditas. El ansia temeraria e irracional de los que tienen por nada indebidamente derramar tan inmensa copia de humana sangre y despoblar de sus naturales moradores y poseedores, matando mil cuentos de gentes, aquellas tierras grandísimas y robar incomparables tesoros, crece cada día. Tuve por conveniente servir a vuestra Alteza con este sumario brevísimo de muy difusa historia que de los estragos y perdiciones acaecidas se podría y debería componer. De las Casas busca informar al rey Felipe de las atrocidades cometidas en el territorio americano y de algún modo que se establezcan leyes precisas para evitar lo que de las Casas denomina crímenes contra los nativos. Efectivamente, Severino tiene razón al comparar a Laura Montoya y a Bartolomé de las Casas en el siglo XVI, Laura Montoya del siglo XX. La forma de escritura de ambos tiene la perspectiva del indígena explotado y dominado. Ambos utilizaron sus escritos no solo para reflejar una realidad histórica, sino para incidir en las dinámicas sociales de su época. Había que visibilizar una problemática sobre los nativos y sus textos eran una forma de hacerlo. El carácter optimista sobre los nativos presente en la escritura de Montoya y de las Casas se relaciona con lo que Marco Aurelio intuye como necesario para crear sociedades más humanas. La propuesta de Aurelio se refiere a que no basta con acumular conocimientos sobre el mundo, sino que hay que cultivar una capacidad de imaginación receptiva sobre los otros. Se refiere a la importancia de imaginar a las personas diferentes a nosotros desde una perspectiva cercana a nuestra condición humana. En esta tarea, la distinción entre poesía e historia que resalta Aristóteles y que expusimos al inicio de nuestro texto juega un papel muy importante. El poeta tiene la intención de narrar más allá de los hechos, tiene el poder de visibilizar lo invisible con su narración. Lo que para el historiador son números, para el poeta son realidades humanas que es necesario narrar para que puedan ser comprendidas por los espectadores. En el caso de Laura, los lectores de sus cartas. Cito: quizá para muchos estas cartas no tendrán otro valor que el de llenar la curiosidad de los que quieren conocer la vida salvaje de nuestros hermanos de peor suerte,
que la nuestra, pero mi intención al publicarlas es otra. Quiero, y ojalá lo consiga, excitar la compasión hacia los salvajes. Ganaré con ello cuando menos, alguna oración y tal vez el apoyo en favor de nuestra obra. El arte de la narrativa, según Martha Nussbaum, tiene el poder de hacernos ver las vidas de quienes son diferentes a nosotros con un interés mayor a quien solo quiere informar. En la narración hay un compromiso y entendimiento receptivos y muchas veces con ira ante la forma en que la sociedad rehúsa a algunos la visibilidad. En el caso de Laura, su labor misionera no se desarrolló de manera tradicional. Montoya intuyó que los nativos, a quienes concebía como su llaga, necesitaban ser visibilizados en la sociedad colombiana. Relatos como los de Cupertino, Romualda, Justiniano, Zorrito son una muestra de cómo la imaginación narrativa ayuda a generar empatía en torno a vidas que en su momento estaban desconocidas o olvidadas. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando una invisible es quien busca visibilizar a otros invisibles? No hay que pasar por alto que Laura Montoya encontró obstáculos para desarrollar su labor misionera. Uno de ellos, el hecho de ser mujer. Podríamos atrevernos a decir que al mismo tiempo que Laura visibilizaba a los indígenas, visibilizaba también la voz de la mujer en la sociedad colombiana y, por qué no, en la iglesia misma. Hannah Arendt hace énfasis en la importancia del discurso y la acción como la única forma en la que el ser humano revela su condición de ser distinto dentro de la pluralidad del humano. A través de la palabra y la acción, el hombre y la mujer se insertan en el mundo del humano que pasa de lo privado a lo público. Para Arendt, la acción se define como tomar la iniciativa y poner algo en movimiento. El movimiento de ese algo pone en movimiento al sujeto mismo que la realiza. Sin embargo, sin el discurso, la acción pierde su carácter revelador y al sujeto que la realiza. La palabra expone al autor lo que hace, lo que ha hecho y lo que intenta hacer. Mediante acción y discurso, los seres humanos muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo del humano. El valor de la publicación de las cartas misionales de Laura Montoya en el semanario no es un hecho ajeno a su labor misional. Incluso ninguno de sus escritos puede separarse de su vida activa. Acción y palabra estuvieron siempre unidas en Laura Montoya. Laura supo visibilizar a los nativos de Urabá, pero también visibilizó su ser mujer en el espacio de lo público. Cito: por esto, señor director, la misión de Occidente, aunque desprovista de medios humanos, quiere extenderse por estos mundos, escudada solo en la debilidad y la confianza en Dios, que es también Padre de los míseros habitantes de las ollas del Sinú y del San Jorge. Ni se sorprenda, señor director, que consigne como escudo y medio para empresa tan ardua la debilidad femenina, porque ya saben todos que la fuerza se bate sola en plena lid, pero la debilidad, reconociéndose tal, busca una fuerza extraña que la saque triunfante en los combates. ¿Y nosotras, a dónde hemos de pedirla sino al cielo? A lo grande le place en lo débil verter su destello, y así Dios se derrama en nuestra flaqueza, lo único propio que tenemos. Así que la flaqueza viene a ser fuerza. Cito otro apartado de las historias de misericordia de Dios en un alma. Por lo pronto, irme al monte y mostrar que esa obra era compatible con el sexo femenino era para mí mi única idea. Después de mi muerte, quizás verían que el futuro exigía otro esfuerzo y lo harían. Mientras tanto, yo me había ido al cielo después de hacer lo que pude. Inmersa en sus reflexiones espirituales y en las cartas, como por ejemplo la de religiosas cabras que caminan con pata, se encuentra la voz femenina que reclamaba un espacio en la gran labor misional por los indígenas de América. Su voz aparecía en la medida en que con su acción visibilizaba a los invisibles. Poner en movimiento una acción que se inserta en el mundo de lo público es asumir voluntariamente el riesgo de la revelación, dice Arendt. Ese riesgo lo asumió la misionera colombiana con su acción dirigida a la misión y su palabra cargada del poder de la imaginación narrativa. Precisamente fue la acción y la palabra la que en su momento se trató de limitar a Laura Montoya, que afortunadamente fueron rebasados por su iniciativa misionera. Miremos dos puntos de las observaciones hechas a Laura por parte del prefecto apostólico Urabá en el año 1923 con respecto a la congregación naciente. Cito: todas deben tener muy presente que nuestro Señor Jesucristo en aquellas palabras predicada el Evangelio a toda criatura, enseñando a todas las gentes, no encomendó a las mujeres, sino directamente a los varones eclesiásticos. La propagación doctrinal que no cabe en la mujer. Al misionero enviado por la autoridad eclesiástica está confiada la dirección de las misiones, la eficacia de la palabra divina, la dispensación de la gracia sacramental, porque son los continuadores de la obra de Jesucristo.
La mujer ha sido llamada a preparar los caminos de la misión, no a iniciarlos, a instruir, a rogar, a suplicar, a insinuarse por el sentimiento en los corazones rebeldes como una preparación para la labor del misionero, siempre en un orden secundario, porque la definición que de ella de la Sagrada Escritura se ha de cumplir en todos los órdenes de la vida, aiutorium simili simili, una ayuda semejante a él. El éxito de las misiones está vinculado en definitiva a la labor del misionero aquí como en todas las misiones del mundo. En el punto 7 de la misma carta hay otro apartado. No es conforme al espíritu religioso y a la humildad ni a la caridad cristiana comunicar a la prensa los trabajos femeninos realizados en la misión, sobreponiéndolos directamente o indirectamente a los trabajos de los padres misioneros. Sobre el punto de las publicaciones a la prensa, Severino afirma que el perfecto se refiere a dos titulares en particular. Cito: 10 años de la lucha varonil de estas heroínas de las selvas colombianas de Urabá han sido premiados con 5.000 indios salvajes regenerados por las saludables aguas del bautismo. Y el otro, la nueva aparición de heroicas mujeres que enarbolaban los colores de la Inmaculada rompió los obstáculos y derribó la dureza de las almas, 5.000 almas conquistadas a Cristo en pocos años. Publicados el primero en el Católico y el segundo en el Mundial de Medellín en el año 1924. Es interesante que la prensa resalta la acción y al sujeto de ella, atribuyéndole a su acción la imagen de lo heroico. Hannah Arendt afirma que la cualidad indispensable del héroe se halla en la voluntad de actuar y de hablar, en la osadía de insertar su propio yo en el mundo y comenzar una historia personal que no se sabe dónde terminará. En último término, es la palabra y la acción lo que revela lo heroico de la historia. Por ello es relevante tener en cuenta que la obra emprendida por Laura se desarrolló en un contexto donde la acción y la palabra de la mujer eran limitadas. A las dos preguntas que nos planteamos al inicio de este texto, responderemos que el optimismo exagerado acerca de los nativos, manifestado en las narraciones de Laura Montoya, tenían el efecto del poeta en la polis, mover los ánimos de la audiencia para visibilizar aquello que estaba oculto o que pasaba desapercibido en las dinámicas de lo público. En este punto, es válido afirmar que no solo los nativos fueron visibilizados, sino que a su vez fue visibilizada la mujer y su poder de la acción y la palabra. Laura traspasó la esfera de lo privado para iniciar un movimiento dentro de la esfera de los asuntos humanos. El ropaje novelesco donde flota la verdad enrarecida de sus escritos, en Parar de Severino, revela el carácter de lo heroico que sigue siendo narrado en su congregación. Es la narración de la heroína que asumió el riesgo de la palabra y la acción y que movilizó la historia misma. Todavía queda mucho que reflexionar sobre los textos escritos de Laura Montoya. El carácter reverberante de los hechos seguro nos ayudará a seguir visibilizando el mundo de lo femenino en la iglesia y el mundo de las comunidades nativas que de algún modo sigue siendo invisibilizada y que Laura hizo visible. Gracias.